nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a celebrar la Eucaristía de este quinto domingo del tiempo ordinario. Durante estos domingos escuchamos en el Evangelio según San Marcos los inicios de la misión de Jesús. Son pasajes llenos de vida que muestran a Jesús recorriendo Galilea y anunciando la buena noticia de Dios. Y a su paso la gente sencilla y pobre se llena de entusiasmo, de alegría, porque experimentan que ha llegado la salvación. Con la misma alegría y confianza con la que los galileos se acercaban a Jesús, nos acercamos a Él en esa celebración de la Eucaristía para que nos dé su amor y su salvación. En silencio preparémonos para celebrar la Eucaristía, pidiendo la gracia y el perdón de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos.
pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Alfonso Chávez de Los Ángeles, por la salud de Delia Miramontes, Evita Franco, por las necesidades de Esther Covarrubias, las familias García Pérez, Mengíbar Ponce, Orozco Urtiz, Ponce Ceja, Ponce Marcano, Ponce Scumatenco, Vaningen, Vázquez Santana, por las necesidades de Jesús Alfonso Lugo Saucedo, por la salud de Leticia Flores Vera, por la conversión de los pecadores, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por la santificación de los sacerdotes. Pedimos por el eterno descanso de Alfredo y Anaí de la Puente, Ana Rosa Arellano, Armando Ornella Cervantes, Carlos Rodríguez Ortega en su novenario, Héctor González, Héctor Martínez Sandoval en su tercer mes, José Inés Ávila Pérez, María de la Luz Urtiz Orozco, María Elena Joven Plancarte en su 5º aniversario, María Guadalupe López Pérez, María Guadalupe Toledo Soltero, Maritza Tagle Rojas, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia, Sergio Franco y las ánimas del purgatorio. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de Job. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra y el jornalero se queda guardando su salario. Así me han tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor, nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor, nuestro Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa, pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo
a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Providencialmente, la palabra de Dios nos es dirigida este domingo con un tema que es del todo actual: la enfermedad. Job, un hombre justo, sufre no solamente por las pérdidas que ha tenido en su vida familiar, ha perdido a sus hijos, ha perdido sus bienes, sino porque está enfermo. En el Antiguo Testamento, la enfermedad era castigo por los pecados cometidos. Era la idea que existía en el pensamiento judío antes de la revelación de la otra vida, de la inmortalidad. La revelación es progresiva. Por eso en la primera etapa del Antiguo Testamento, los judíos no creían que había otra vida después de esta. Hablaban de un lugar al que el hombre iba a parar después de esta vida, pero era un lugar con una existencia tan flácida que parecía una especie de limbo, donde no había ni pena ni gloria, donde los buenos y los malos iban a parar igualmente. No había gozo, pero tampoco castigo. Al final el hombre, en aquella concepción aún no definitiva de la revelación, el hombre recibía en esta vida premio o castigo de acuerdo a sus obras. Por eso resulta
importante el planteamiento que encontramos en el libro de Job. Un sabio de Israel escribió este libro, inspirado por el Espíritu Santo, haciéndose esta pregunta: ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufre el hombre bueno? Porque es una constatación, no solo de aquel entonces, sino también de ahora. A veces vemos que el malvado, el sinvergüenza, el criminal, vive gozando esta vida, y el que es bueno, el que es justo, el honrado, sufre muchos males. Es una constatación de la vida humana. Por eso se plantea el autor del libro de Job todas estas interrogantes en su libro. Job toma la palabra y dice: la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar, y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra y el jornalero se queda guardando su salario, así me han tocado en suerte meses de infortunio. Cuando habla Job de esto, está sufriendo en carne propia una enfermedad, está sufriendo por el dolor. Se me han asignado noches de dolor, al acostarme pienso: ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Es la realidad del hombre que sufre, del hombre enfermo. Y como decía, un tema por demás actual, que vivimos de forma cotidiana en nuestro entorno: el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, situaciones de desesperación que conocemos por los medios, familias desoladas. Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver la dicha. Job no desespera del Señor, sigue creyendo y confiando en Él, aunque la enfermedad le hace entrar en una situación de desesperación, porque no ve fin a su sufrimiento. Es la vida humana sujeta al dolor, a la enfermedad y al sufrimiento que no puede el hombre vencer sin la ayuda de Dios. Es lo que vivimos en el tiempo presente, una situación de enfermedad y de sufrimiento, de dolor. Y en estas circunstancias somos invitados con el libro de Job a no perder la confianza en el Señor, a seguir creyendo en Dios a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de que parece que este mal no tiene fin. La fe nos dice que la última palabra siempre la tiene Dios y que el mal siempre es vencido por el bien, que la enfermedad, el dolor y la muerte no pueden tener la última palabra, porque la última palabra siempre la tiene la vida, siempre la tiene la resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte, que en realidad es la respuesta a aquellas interrogantes planteadas en el libro de Job. ¿Por qué sufre el justo? La vida humana está sujeta al dolor, a la enfermedad, al sufrimiento, que forman parte de la vida humana, que no son castigo, como desgraciadamente todavía hoy muchos llegan a pensar. ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios me castiga así? No es castigo de Dios la enfermedad, el dolor o el sufrimiento. Es parte de nuestra condición humana.
La caducidad de nuestro ser se va manifestando de diferentes formas, y estas son unas de ellas. Nos enfermamos para recordarnos que nuestro ser es frágil. Sufrimos para recordarnos que aspiramos a una dicha que no se encuentra en este mundo. Y aquello que nos pasa, debemos siempre verlo con ojos de fe, con una perspectiva en la que en el horizonte siempre debe estar Dios, porque Él siempre tiene la última palabra. En ese sentido habrá que entender el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar. Dice el evangelista San Marcos que Jesús, al salir de la sinagoga, recordemos que el domingo pasado ubicábamos a Jesús en la sinagoga cuando expulsó a un espíritu inmundo de un hombre que estaba poseído. Al salir de la sinagoga, en día de sábado, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. E inmediatamente al entrar, le avisaron a Jesús que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Nuevamente es la enfermedad la que se hace presente en esta escena evangélica. ¿Y qué hace Jesús? Se preocupa. El Santo Padre, el Papa Francisco, decía hace unas horas en Ciudad del Vaticano: la actitud de Jesús debe ser la actitud del cristiano. Jesús no entra a la casa de Simón y Andrés y se despreocupa de quien está sufriendo. Lo primero que hace es preocuparse. Y por tanto ocuparse, porque se ocupa de quien está enfermo. Debemos ver entonces en la actitud de Jesús un modelo a imitar. En ese tiempo de pandemia, tiempo de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, muchas personas se sienten solas, especialmente si están padeciendo el contagio de esta enfermedad. Porque a veces el que se enferma se siente aislado. Leí esta mañana una historia que parece de terror, de una familia en la que todos se contagiaron allá en el Estado de México. Todos los vecinos que se decían ser tan solidarios, al final ni siquiera para llevarles comida, porque todos tenían miedo de contagiarse. Y la persona que cuenta la historia dice: las palabras de solidaridad se acabaron cuando les comunicamos a nuestros vecinos que estábamos contagiados. Nadie se acercaba, ni siquiera para ofrecernos un vaso de agua. Qué triste que nos despreocupemos de quien está enfermo, que nos hagamos los desentendidos frente al que sufre. De alguna manera podremos ayudar, de alguna manera podremos hacernos presentes. Es la actitud de Jesús, se preocupa y se ocupa de quien está sufriendo. Jesús se dirige a la suegra de Pedro, pidió verla, se acerca y dice el Santo Padre, esto significa que hace suyos sus sufrimientos. No se mantuvo a distancia, no dijo desde lejos una palabra de aliento, de consuelo y se despreocupó de ella, no, se le acercó. Acercarse significa interesarse, preocuparse de quien está sufriendo. Y eso deberíamos hacer, es cierto, con todas las medidas, sobre todo cuando nos enteramos de que alguien está sufriendo por la enfermedad. Preocuparnos, interesarnos, acercarnos. Se acercó, dice el Evangelio, un verbo que implica involucrarse, no permanecer indiferente. Y tomándola de la mano, y esto habla de la cercanía de Jesús con el enfermo, habla de la cercanía de Jesús con quien está sufriendo. No tiene miedo, no se aísla, no se aleja,
se acerca y la toma de la mano. Es decir, lo que quiere Jesús es manifestar su cercanía. Tomándola de la mano, la hace sentir persona, la hace sentir de nuevo hija de Dios. La enfermedad nos ha pasado cuando hemos estado enfermos de cualquier enfermedad, nos reduce a veces a la nada. La enfermedad nos hace sentir estrujados, reducidos a muy poco. Cómo nos hace falta a veces no solo la palabra de aliento, sino también la cercanía y el apoyo de los demás, para recuperar la confianza, para volver a ser nosotros mismos. Y es lo que hace Jesús. La tomó de la mano y hace sentir entonces, dice el Santo Padre, la misericordia, la ternura y la cercanía de Dios. Eso estamos llamados a hacer los cristianos, especialmente en este tiempo, a manifestar a los demás y especialmente a los que sufren la misericordia, la ternura y la cercanía de Dios. Dice el Evangelio que Jesús la levantó. Con toda la carga que tiene este verbo en la Sagrada Escritura, ¿saben lo que significa eso? Está utilizando aquí el verbo egeiro, que en griego significa resucitar, levantarse, resucitar, levantarse de la muerte. Todo eso significa. Jesús la levantó, significa le está transmitiendo todo el poder de su resurrección, aunque Jesús aún no había resucitado. El poder lo tenía, porque la enfermedad nos postra hasta sentirnos casi muertos. Cuando hemos estado enfermos de cualquier enfermedad, sobre todo si es grave, nos sentimos incluso morir. Como dice la primera lectura, sobre todo en la noche, cuando llega la noche. Yo estuve encargado de un hospital de sacerdotes ancianos y en el tiempo en que estuve, yo creo que se murieron más de 25 sacerdotes, estuve 7 años ahí, pero todos se morían de noche, todos. ¿Qué sucede en la noche? Dicen los médicos que es cuando el hombre siente más desesperación, se siente más soledad, y entonces el sufrimiento que ya de por sí tiene se hace más agudo. El estrés hace presa de la persona que sufre. Vienen los paros cardíacos, vienen los infartos, todas aquellas cosas. Bueno, estar allí para el que está sufriendo. Jesús la levantó, significa la incorporó, le devolvió la vida. Y esto debemos hacer nosotros con el que está sufriendo, extender la mano para levantar. Tal vez nosotros no podremos transmitir la salud porque no somos Dios, pero ¿cómo podríamos hacer bien con una palabra de aliento, con una llamada por teléfono, sobre todo cuando sabemos que alguien está sufriendo? En estos días, en estas semanas, yo me he enterado de varias personas, incluso sacerdotes que están enfermos, y me he tratado de hacer presente con una llamada. E incluso ocupas un medicamento, un sacerdote que estaba enfermo y que no tiene familia. Sí, ocupo un medicamento, ¿me lo puede traer? Con mucho gusto. Fui, se lo compré y se lo llevé. No me pongo como modelo, el modelo es Cristo. Pero eso es lo que tenemos que hacer los cristianos. Estar allí, estar cerca, hacer sentir al que está sufriendo la cercanía de Dios a través de nuestra persona, nuestra solidaridad, nuestra ayuda, nuestra caridad, que en el fondo es el rostro de Dios en la vida de los cristianos. ¿Cómo será creíble la fe cristiana si todos los cristianos nos dedicamos a vivir con coherencia nuestra fe? Para que no se quede en palabras, sino que se vuelva acciones concretas en favor de los demás. Bueno, pues al final dice el Evangelio que en el momento mismo en que Jesús la levantó, se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Y esto habla mucho de lo que aquella mujer ha recibido, la salud,
y por tanto, como un signo de gratitud, se pone a servir. Es interesante porque en el Evangelio las mujeres no servían, se quedaban en la cocina. Quienes servían eran los esclavos. Si la familia no era rica para tener esclavos, quienes servían eran los hijos varones, pero no la mujer. La mujer no servía en la mesa y ella se pone a servirles. Esto ya habla de algo que el evangelista San Marcos nos está queriendo transmitir. El servicio tan valioso que hacen tantas mujeres desde la antigüedad y hasta hoy dentro de la vida de la Iglesia. Cuántas mujeres abnegadas, cuántas mujeres generosas que dan de su tiempo, que dan de su vida a la Iglesia. Gracias a ellas, la Iglesia sigue adelante. Como ha dicho muchas veces el Santo Padre, el papel de la mujer en la Iglesia es fundamental. Si bien es cierto que Jesús no nombró a apóstolas, porque no nombró a ninguna mujer apóstol, y sin embargo, dice el Santo Padre, fue más importante el papel de María, la Madre de Jesús, que el papel de los apóstoles. Es que el papel de la mujer en la Iglesia es fundamental. Mujeres servidoras, como dice hoy el Evangelio, la suegra de Pedro se levantó y se puso a servirles. Gracias a tantas mujeres que con tanta generosidad han servido, sirven y servirán al Señor en su Iglesia. Gracias por ese servicio generoso y desinteresado que realizan. Gracias por vivir el Evangelio y por darnos el ejemplo a tantos hombres que a veces nos mantenemos a distancia y no nos comprometemos mucho en el servicio del Señor. Muy caballerosos los hombres, le dejamos siempre lugar a las mujeres, hasta para el servicio, y a veces nos comprometemos poco, porque creemos que el servicio en la Iglesia es cosa de mujeres. Gracias a Dios también hay hombres que se comprometen en el servicio de la Iglesia. No siempre son la mayoría, pero los que lo hacen con mucha generosidad y con mucho desprendimiento. También gracias a ellos por ese servicio que seguramente el Señor ve y el Señor recompensará. Vamos a continuar nuestra celebración. Les invito a que nos pongamos de pie para renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el deseo de que la vida y la salvación de Jesús lleguen a todo el mundo, presentemos al Padre nuestras plegarias. Después de cada petición responderemos: escúchanos, Padre. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo José Francisco, por los presbíteros y los diáconos, para que sepan transmitir al pueblo de Dios la alegría de creer en Jesucristo. Oremos. Por los religiosos y religiosas, para que sean siempre una presencia viva del amor y la misericordia de Dios en el mundo. Oremos. Por los gobernantes, por los políticos de todos los partidos, para que, electos para servir al pueblo, busquen el bien de las personas. Oremos. Por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y su sufrimiento sea atendido y erradicado. Oremos. Por los enfermos, especialmente por los niños que padecen cáncer, para que vivan su dolor sostenidos por la fuerza de Dios y el cariño de quienes los rodean. Oremos. Por nosotros, para que demos en nuestra vida un buen testimonio del amor y la salvación de Jesús. Oremos. Por todas las intenciones de las personas que están siguiendo esta transmisión a través de las redes sociales, las intenciones que han expresado a través de un mensaje o también las que han quedado en su corazón, para que el Señor los atienda favorablemente. Oremos. Escúchanos, Padre. Dios nuestro, que nos has manifestado tu amor por medio de tu Hijo, escucha las oraciones de tu pueblo
y concédenos que siguiendo el ejemplo de Cristo compartamos los sufrimientos de nuestros hermanos y animemos con la luz de la esperanza a los que sufren. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Manos abiertas ante ti, Señor, te ofrecemos el mundo. Manos abiertas ante ti, Señor, nuestro gozo es profundo. Guárdanos sencillos ante ti, Señor, llenos de fe, amor y paz. Guárdanos sencillos ante los demás y disponibles para amar. Manos abiertas ante ti, Señor, te ofrecemos el mundo. Manos abiertas ante los demás. Nuestro gozo es profundo. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y nuestro Obispo José Francisco, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de nuestros hermanos, inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia, Señor, sea un vivo testimonio de amor y bondad, de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Jorge y en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a las palabras del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos
Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, les invito a hacer la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que por el pecado me separe de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de Antes de terminar la celebración, voy a pasarles unos avisos parroquiales. Durante el mes de febrero seguiremos recibiendo la colecta anual de la Cooperación Diocesana, también conocida como diezmo. Hemos dejado sobres en la notaría y en la mesita del centro del templo para que de ahí tomen los que necesiten quienes aún no lo tuvieran. En los sobres se indica cómo cooperar. Pueden llevárselo y entregarlo otro día. Debido a que la situación de la pandemia aún es delicada y en conformidad con las disposiciones de las autoridades, seguiremos celebrando la Eucaristía a puerta cerrada hasta el próximo viernes 12 de febrero. Al menos así ha sido indicado por las autoridades. Esperamos, por tanto, ya tener celebraciones para el próximo sábado,
celebraciones abiertas a los fieles, el sábado en la tarde a las 6 y a las 7:30 y el domingo con los horarios que ya teníamos de la pandemia, 8, 9:30, 11, 12:30 y en la tarde 6 y 7:30, esperando pues que no se vaya a alargar esta situación. Por lo pronto, la misa entre semana la estamos transmitiendo en vivo por Facebook de lunes a viernes a las 7 de la tarde, para que lo tengan en cuenta quienes quieran seguir la transmisión. Las celebraciones también quedan grabadas en el canal de YouTube San Jorge Mártir para que puedan verla a otra hora. Hasta el próximo viernes 12 de febrero la notaría abrirá de 5 a 7:30, para que lo tengan en cuenta. El sábado 13 de febrero ya abrirá de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. El templo no se está abriendo en estos días para la oración personal. Les invitamos a acudir a la capilla de adoración que está a su disposición las 24 horas del día. Si alguien me pregunta por qué no estamos abriendo el templo, pues nada más porque también el sacristán en su familia tuvo un contagio y por eso no está viniendo. Entonces, pues no tenemos quien abra el templo. Su servidor se va a dar clases todas las mañanas al seminario y pues no puede estar aquí en el templo al pendiente, por eso es que al final pues es la situación. Este fin de semana es el primer fin de semana del mes. Normalmente ofreceríamos despensas para ayudar a los más necesitados, pero como en esta ocasión es imposible ofrecerlas porque no hay misas, queremos invitarlos a pasar a la notaría y dejar su donativo para despensas para que no dejemos de ayudar a las casi 200 familias que reciben su despensa cada mes. Debido a la inseguridad y a los varios robos que ya se habían sufrido en la capilla de adoración y para controlar el acceso solo a quienes quieran entrar para orar, se mandó a instalar una chapa electrónica de combinación numérica en la capilla que ya está funcionando. Quienes deseen obtener la clave para ingresar deben pasar a la notaría en horario de oficina, presentar una identificación con foto y dar unos datos básicos, nombre, domicilio y teléfono. Esta medida se tomó para seguridad de quienes ingresan a la capilla. Esperamos su comprensión y su apoyo. Nos han preguntado si tenemos gastos en la parroquia. Bueno, la parroquia, aunque esté cerrada, sigue teniendo gastos. Luz, esta semana nos llegaron recibos de la luz de 9,000 pesos, agua 5,000 pesos, teléfono, sueldo de los empleados, secretaria, sacristán, personal de limpieza, flores, mantenimiento, compra de hostias, vino, utensilios de aseo, material de limpieza, gel sanitizante, cubrebocas, etc. Alguien dijo en estos días ustedes no tienen gastos, ¿verdad, padre? No, pues no dejan de llegar los recibos y no dejamos de pagar sueldos, así que sí tenemos gastos, aunque no tengamos ingresos. Por eso si alguien gusta dar un donativo, puede hacerlo trayendo su donativo personalmente a la notaría o mediante transferencia. Para hacerlo les pedimos llamar a la notaría en horario de oficina y pedir el número de cuenta. Que Dios les premie su caridad. En la mesita del centro del templo pueden encontrar el folleto de los 5 minutos de oración y el periódico semanario para que puedan llevar un ejemplar. También pueden encontrar el misal de febrero en la notaría o en la sacristía para que lo soliciten. Les invito a ponerse de pie para terminar nuestra celebración. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado nos podemos ir en paz. Que pasen buenas tardes. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Hoy ya sé el camino y hacia él me dirijo. Es la senda bendita que representa el Hijo. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias,